por hoy, Ser Andújar. José María Martos. Dentro de la programación navideña en Multimedia Jiennense, a través de Ser Andújar y a través de 10 Televisión Andújar, vamos a continuar ese recorrido que durante este mes de diciembre estamos realizando en todos y cada uno de los municipios de nuestra comarca. Hoy vamos a recalar en Marmolejo, porque son muchas cosas las que podemos evaluar de lo que está siendo este año 2021 a punto de decirnos adiós. Y qué mejor que ese balance lo hagamos con su máximo responsable político, con su alcalde Manuel Lozano, al que damos la bienvenida ya a nuestros estudios. Manuel Lozano, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros, como siempre. Pues un 2021 que recientemente comenzaba en este mes de diciembre aprobando un presupuesto que cuando menos pues tiene que ser un eje de línea de trabajo para lo que se va a desarrollar en este año venidero, ¿no? Efectivamente, de eso se trata, de que el presupuesto sea la hoja de ruta que durante un ejercicio, durante un año, se establece en el equipo de gobierno y en las directrices pues bueno, que se marcan en el desarrollo del día a día de Marmolejo desde la política que se hace desde la Casa Consistorial. Evidentemente es un documento muy importante y por lo tanto es un documento que nosotros desde el principio, y cuando digo el principio me refiero al 2015, cuando entramos a gobernar en el ayuntamiento, establecimos una línea de criterio sensato, de criterio transparente con respecto a la elaboración de esos presupuestos, porque es fundamental que lo hagamos bien, lo más real posible, sin inventar ninguna cuestión ni intentar cuadrarlo de cualquier manera, para que efectivamente sea una hoja de ruta que se pueda cumplir, sea un eje, como tú bien decías, sobre el que pivota la economía del ayuntamiento, que repercute directamente en la economía de la localidad. Y que va a tener sus líneas fundamentales para este 2022. ¿En qué aspectos fundamentales podríamos indicar a nuestra ciudadanía, a nuestros oyentes? Nosotros el presupuesto siempre intentamos que cumpla con tres objetivos fundamentales. El primero, que no solamente sostenga, mantenga los servicios que presta el ayuntamiento, los derechos que tienen los ciudadanos de Marmolejo, los privilegios, porque en un momento determinado son cuestiones que cada ayuntamiento, cada corporación establece como un servicio que le presta a la ciudadanía y que puede ser o no que se preste en otros pueblos. Pues toda esa cantidad de servicios tienen que ver con una decisión política y se sustentan también con una decisión política que económicamente lo avala. Pero no solamente nos limitamos a que los mantengan, sino que también a que se refuercen. Por lo tanto, ese es el primer objetivo, el sostenimiento y el reforzamiento de los servicios que presta el ayuntamiento, de los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Marmolejo. A la misma vez, la infraestructura, el mantenimiento de toda aquella infraestructura, edificios municipales, caminos, calles, barrios, parques, etcétera, etcétera, pues que se necesita para prestar esos servicios y para que la vida en Marmolejo, desde la perspectiva de un ciudadano que acude a su ayuntamiento para cubrir sus necesidades, estén, pues eso, precisamente, cubiertas y con calidad. Y a partir de ahí algo que es muy importante, el tercer eje en el que nosotros hemos basado siempre la trayectoria económica y por lo tanto la elaboración de los presupuestos. Que haya una inversión siempre que suponga el sembrar para que el día de mañana podamos recoger los frutos. Me refiero a que haya también una inversión en lo que se puede decir que sea la creación de empleo y riqueza, que el ayuntamiento genere el caldo de cultivo necesario para que iniciativa privada o desde la propia iniciativa pública se genere ese empleo y esa riqueza que es necesaria en nuestros territorios. Nosotros lo podemos llamar polígono industrial, lo podemos llamar balneario, lo podemos llamar cualquier inversión que se haga en torno a cualquier motor económico que el pueblo necesite para que bueno, se vaya desarrollando y vaya aprovechando oportunidades. El balneario, el polígono industrial, el Museo de Arte Contemporáneo, el tema de la huerta de Marmolejo, la propia promoción del municipio, todos esos son elementos que a pesar de que en el día a día también tienen su partida económica para el mantenimiento y tal, luego tienen un pequeño guiño o un gran guiño dentro del presupuesto que establecen inversiones potentes para que pues, se conviertan en eso, en motores económicos que hagan que el ayuntamiento y por ende también el municipio pues tengan esas posibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay un trabajo después del presupuesto que es muy arduo, digamos. Tenemos unos 6 millones de euros, creo que son algo más de 6.200.000 euros los que el ayuntamiento por sí solo es capaz de generar. Nosotros ese dinero lo repartimos, digamos que en los dos primeros bloques, en eso del sostenimiento y el mantenimiento de los derechos y de los servicios y el sostenimiento y el mantenimiento de la infraestructura, con todas las coberturas sociales y con determinadas cuestiones puntuales de inversión que hay que desarrollar sí o sí en el año. Luego hay un trabajo, como decía, arduo, complejo y muy intenso por parte del equipo de gobierno, que es la búsqueda de inversiones, la búsqueda de subvenciones,
la búsqueda de ese dinero que tiene que venir de fuera para completar esos 6 millones de euros. Nosotros aprobamos en torno a 6 millones de euros y liquidamos, cuando se ejecuta el presupuesto y se procede a la liquidación, unos 9 millones de euros. Eso quiere decir que euro arriba, euro abajo, unos 3 millones de euros son fruto de la gestión del equipo de gobierno. Y eso tiene mucho que ver por las diferentes administraciones. El Gobierno de España, del que hemos cogido subvenciones, de la Junta de Andalucía y también mucho la Diputación Provincial de Jaén. La Diputación Provincial de Jaén yo creo que es un eje fundamental en la financiación de los servicios básicos y sobre todo en la financiación de esas oportunidades que decía que tienen que tener los territorios. Hay un equipo de gobierno dirigido por un presidente sensible, evidentemente con el municipalismo, pero también con los problemas que tienen nuestros pueblos, con los problemas que tiene la provincia. Hay un equipo de gobierno y hay un presidente que conoce perfectamente cuáles son las necesidades de los municipios de Jaén y por lo tanto actúan de manera consecuente en la elaboración de sus presupuestos y en la disposición económica y técnica de la Diputación de cara a los municipios. Por lo tanto, esa acción colaborativa entre el Ayuntamiento y el Estado, y el Ayuntamiento y la Junta, pero sobre todo entre el Ayuntamiento y la Diputación, hace pues que podamos sostener esos servicios, que podamos mejorar esos servicios y sobre todo crear esa infraestructura. Porque, señor Lozano, ¿denota usted la misma apertura de puertas si llama a una administración con distinto signo político, diferente signo político al que gobierna en Marmolejo? Bueno, yo tengo que decir que hasta ahora no he tenido ningún problema en ese sentido. Es cuestión de llamar un poco más fuerte o de llamar más insistentemente. Pero es verdad que hasta ahora había una buena relación con las diferentes administraciones, desde el Estado, digo, hasta la propia Diputación, pasando por la Junta. Hemos tenido que recurrir a determinadas cuestiones administrativas o de financiación con la Junta de Andalucía y no había ningún problema. No podemos decir que Marmolejo esté perjudicándose a nivel de ayuntamiento por esas relaciones, porque mi obligación como alcalde es la de plantear cualquier necesidad de la mejor manera posible, gobierne quien gobierne, porque yo me debo principal y fundamentalmente a los casi 7.000 vecinos y vecinas que viven en mi pueblo. Estamos a final de 2021, pero yo no quiero pasar por alto, pues eso, lo que se ha pasado, lo que se ha sufrido, lo que han tenido ustedes que reinventarse desde el primer trimestre de 2020 a estos últimos días que estamos de 2021, ¿no? ¿Cómo podemos sintetizar lo que ha supuesto esto para Marmolejo? Pues yo creo que para Marmolejo y para cualquier pueblo, para cualquier ciudad, ha supuesto lo que de alguna manera también ha supuesto para las personas. Es verdad que las personas, tú y yo, cualquier persona se dedique a lo que se dedique, viva donde viva, todo esto del COVID, de la pandemia, de la crisis sanitaria, la crisis económica, toda esa sensación de tener que estar encerrado o de poder o de tener que estar limitado en nuestras acciones, en nuestra libertad, nos ha cambiado un poco como personas. Ha habido un debate muy intenso en todo el país de cómo psicológicamente los españoles y las españolas hemos vivido todo esto. Y de alguna manera, repito, nos ha cambiado, ha marcado una serie de prioridades, nos ha hecho ver la vida de otra manera diferente. Yo creo que las administraciones también han sufrido ese cambio y también hemos tenido que adaptarnos y plantear las prioridades de otra manera diferente. Hemos sabido, yo creo que sobre todo desde los ayuntamientos, también el Gobierno de la Nación ha estado a la altura de las circunstancias, dar respuesta a todas esas necesidades que en torno a la crisis, en torno a la pandemia, se han planteado por parte de los ciudadanos, de esas necesidades que había que cubrir fuera como fuera, sin tener en cuenta competencias ni cuestiones presupuestarias, sino que había que atenderlas sí o sí. Yo creo que todos los ayuntamientos, los alcaldes y la alcaldesa de cualquier signo político han sabido empatizar con los ciudadanos, han sabido hacer piña y hemos salido adelante. De hecho, yo me siento orgulloso de cómo la gente de Marmolejo ha afrontado la pandemia, de cómo cada semana dábamos información para que todo el mundo supiera, o prácticamente a diario, supiera qué atenerse, qué hacer, qué no hacer, cuáles eran los casos que había en Marmolejo, cuáles eran las medidas que estábamos tomando. Y eso también ha tenido su repercusión precisamente en lo que hablábamos antes, en los presupuestos. Los presupuestos también hubo una modificación muy importante en el ejercicio 2020, pues para adaptar ya no solamente a las necesidades de combatir la pandemia desde el punto de vista sanitario, sino también desde la crisis económica. Nosotros hicimos un montón de pequeños contratos para incentivar la empresa local, generamos moneda local para que se pudieran beneficiar comercios, bares, restaurantes, etcétera, etcétera. Fomentamos muchas más actividades con determinadas limitaciones para que se moviera ese flujo económico dentro de la localidad. Suspendimos las ordenanzas fiscales de apertura de establecimientos, de ocupación de la vía pública con mesas y sillas, de publicidad y propaganda, etcétera, 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 de manera que también adaptamos nuestro presupuesto a las circunstancias. Pero sea como sea, yo creo que el balance es positivo. Si algo tenemos que decir después de esta crisis sanitaria, que todavía no ha pasado, de hecho estamos todavía con el debate encima de la mesa, pero después de ese confinamiento, ese posconfinamiento, es que hemos salido reforzados como sociedad, como pueblo
y también como administraciones, porque donde se ha conseguido que esa empatía entre los ciudadanos y la administración se ponga de manifiesto en las acciones de cara al COVID, yo creo que la gente ha entendido que la administración es necesaria, que los ayuntamientos, que las diputaciones, que los gobiernos, sea del ámbito que sea, son necesarios para en un momento determinado atender esas necesidades de los vecinos. Volviendo con ese presupuesto aprobado recientemente, algunos de esos proyectos diríamos que especiales que quiere abordar el Ayuntamiento de Marmolejo, pues por ejemplo relacionado con el polígono industrial, con arreglo de calles, con ayudas, ¿qué puede usted indicarnos acerca de ese? Pues bueno, podríamos destacar por ejemplo el plan de asfaltado de los barrios, que es algo que durante este último año hemos tenido en suspenso por cuestiones económicas, que se va a volver a poner en marcha. Va a haber varios barrios justo a finales de este año, podremos hacer alguna pequeña inversión con algún remanente, sobre todo a lo largo del año que viene, para asfaltar los barrios. Luego tenemos también una inversión muy potente en calles del municipio, en la calle Hospital, en la calle San Julián, calle La Iglesia, calle Hortilara, donde se van a acometer la renovación por completo del tema del saneamiento, agua limpia y agua sucia, el tema de la calzada, se va a ser más accesible, se va a mejorar el entorno de todas esas calles, de todos esos barrios, con subvenciones del IDAE, con fondos propios, con subvenciones de la Junta de Andalucía, para ir poco a poco actuando en todos los barrios. También la Plaza de Belén, que es una de las plazas más antiguas y más grandes del municipio, también va a sufrir un cambio importante, tenemos alguna inversión por ahí para ello, pero sobre todo también hay algunas cuestiones que tengo que destacar, como por ejemplo la renovación por completo del césped del campo de fútbol, que hemos conseguido una subvención de la Junta de Andalucía que cofinancia con el Ayuntamiento, y también la renovación de la iluminaria del campo de fútbol, se va a poner tipo LED, que es mucho más efectiva y mucho más eficiente, y sobre todo se ahorra también mucho dinero en el consumo de la luz. Y cuestiones también de futuro como el polígono industrial. El polígono industrial y el balneario de Marmolejo son dos elementos que están siempre en la agenda de cualquier equipo de gobierno que en los últimos 10 años haya actuado en Marmolejo, y nosotros lo tenemos claro y así lo asumimos. Y por lo tanto, en el tema del polígono industrial, con ese convenio de 2 millones de euros que cofinanciamos entre la Diputación y el Ayuntamiento al 50%, pudimos con Endesa establecer el inicio de un expediente que está a punto de terminar para la electrificación al 100% del polígono industrial. Eso quiere decir que a lo largo de los primeros meses, mediados del año que viene, del ejercicio 2022, el polígono industrial de Marmolejo estará electrificado al 100%. Eso quiere decir que entre la Diputación y el Ayuntamiento se habrá hecho una inversión de más de 2,5 millones de euros para que esos 250.000 metros de suelo industrial que tiene Marmolejo al lado de la autovía se conviertan en un generador de oportunidades para el municipio, para la comarca y también para la provincia. Por lo tanto, yo creo que esa es la inversión más potente que tenemos que destacar, que estará en torno a los 700.000 euros, que se hará el año que viene en ese polígono industrial, que está a punto de terminar un expediente muy largo, muy tedioso administrativamente hablando, que paradójicamente el menor de los problemas fue buscar la financiación, porque Diputación desde el principio, el propio presidente fue sensible con esa necesidad y con esa apuesta que se tenía que hacer por el polígono industrial de Marmolejo, porque al final se apostaba por la riqueza y por la generación de empleo en la provincia, y que de alguna manera donde nos hemos encontrado obstáculos ha sido administrativamente, en el sentido de los plazos y de toda aquella burocracia que también los ayuntamientos, las administraciones públicas sufrimos. Va a ser dentro de poco una realidad ese proyecto en Marmolejo, y yo creo que nos podemos felicitar los unos a los otros porque ha sido un proyecto común que hemos conseguido entre todos. Lo que sí es una realidad que cada vez atrae a más visitantes es la oferta turística de Marmolejo. Yo creo que esa también hay que resaltarla en este balance que estamos haciendo hoy. Efectivamente, queremos desde el principio también, desde ese 2015 en el que empezamos a gobernar en el equipo de gobierno, en el ayuntamiento, que el turismo sea un motor económico también de la localidad y que aporte. Tenemos el balneario, que es, digamos, la piedra angular del turismo en Marmolejo, pero luego también hay muchos elementos que se suman a ese atractivo. Y luego también algo que sí tiene un reflejo muy importante en los presupuestos y en la acción de trabajo del equipo de gobierno de una manera transversal, es que estamos consiguiendo que a lo largo del año haya determinadas etapas, determinadas épocas en las que haya una programación de actividades en torno al balneario, en torno al museo, en torno a las instalaciones deportivas, en torno al Paseo de la Libertad, en torno a nuestras propias calles, aquellos elementos que tenemos arquitectónicos de interés, en torno a lo que es la vida del municipio, que hagan que puedan sentirse atraídos personas de fuera y vengan a visitarnos en esas fechas concretas. Lo hicimos en el verano, con el verano de Marmolejo y las noches de Marmolejo, una amplia programación cultural, lúdica y deportiva que ha tenido un éxito terrible. Ahora lo hacemos también con la Navidad. Presentábamos el otro día pues prácticamente un mes y pico de actividades deportivas, conciertos, actividades para los pequeños, para los mayores,
espectáculos de humor, espectáculos de luces, en fin, una programación muy trabajada por parte del equipo de gobierno y muy trabajada por parte de las dos responsables del área, en un caso de festejos y en otro de turismo, Monse y Pilar, para que al fin y al cabo, en conjunto con ese trabajo de equipo que se hace desde todas las áreas, se ponga en marcha un mes y medio prácticamente de actividades que hagan que disfruten los vecinos, disfrutemos los vecinos y vecinas de Marmolejo, y también atraiga mucha gente, pues no sé, por ejemplo, la cabalgata. La cabalgata de Marmolejo siempre ha sido muy peculiar y poco a poco le hemos ido dando, excepto con el parón del COVID, le hemos dado un toque cualitativo y cuantitativo. Este año yo creo que vamos a marcar también un antes y un después en cuanto al diseño, en cuanto a la participación, etcétera, etcétera, porque es verdad que la noche de Reyes en Marmolejo hay mucha gente de fuera, todo de la comarca, muchos forasteros, como lo llamamos allí, que se acercan a visitarnos. Sí, pues hablemos, si le parece a usted, ya que hemos enlazado con el tema navideño, ahora hablaremos de otro asunto. Pero ¿cómo podemos definir ese amplísimo programa que estamos viendo aquí, que es que no dejan ni un día de asueto? Pues mira, ese programa, como cualquier otro programa de actividades, pero yo creo que este ha marcado también un poco la diferencia. Demuestra, primero, que hay un equipo de gobierno amplio, responsable y consecuente que trabaja diariamente. Segundo, que ese equipo de gobierno está perfectamente conectado, relacionado y trabaja de manera transversal, porque eso está lleno de actividades de todas las áreas. Desde agricultura, con el tema de la ruta micológica, temas culturales, deportivos, temas sociales, de infancia, de juventud, hay muchísimas actividades, deportivas, turísticas y de promoción, de festejos, prácticamente todas las áreas están recogidas con actividades de cara a los ciudadanos y ciudadanas de Marmolejo en ese programa. Y con solvencia también, porque es un programa que necesita una inversión económica importante y que hace pues que disfrute la gente y a la misma vez se incentive la economía. Hay muchísimas actividades donde se dan premios, se dan reconocimientos y se dan con moneda local, con un billete que existe en Marmolejo, que sirve para pagar todos esos premios que se dan. Son billetes de 10, 20, 50, no sé si creo que también había de 100 euros, donde se dan los premios, en vez de darlos metálicos se da con eso. Se puede usar en cualquier establecimiento de Marmolejo, en plan Monopoly, entre comillas. Cualquier comerciante, cualquier empresa, de cualquier cosa, para cambiarle las ruedas, cambiarle el aceite al coche, cualquier cosa, puede usar ese dinero. La empresa te coge el dinero y luego presenta una factura con esos billetes en el ayuntamiento. Nosotros tardamos muy poco, afortunadamente, en pagar las facturas. Cuando yo entré se tardaba casi un año. Ahora no llegamos ni siquiera a los 20 días. Pero toda aquella factura que llega con moneda local se le da prioridad y se paga prácticamente, si no en el momento, al día siguiente en el que entra o a los 3 días. ¿Eso qué hace? Pues que si sumamos todos los premios, todos los eventos que hay a lo largo del año, si sumamos también la ayuda a la natalidad que se dan en Marmolejo, que también se dan con moneda local, suponen pues más de 40.000 euros al año que el ayuntamiento le da a los vecinos por diferentes conceptos y que se quedan dentro del municipio. Normalmente siempre se daba dinero en los carnavales, en la Navidad, en cuestiones culturales, en concursos, en tal, en la propia ayuda a la natalidad, y todo eso pues la gente cogía el dinero y lo podía gastar dentro o fuera de Marmolejo. Con esto nos garantizamos que ese dinero sale de la casa de todos, que es el ayuntamiento, se distribuye por las calles y mueve la economía local. Son, ya te digo, más de 40.000 euros, yo creo que están en torno a 50.000 euros, 50 y algún mil euros, ahora que estoy recordando el último punteo que hicimos de la moneda local, en torno a 50 y tantos mil euros, que se quedan en la localidad. Y ya te digo, desde talleres de vehículos, pequeñas reformas que se quieran hacer en las viviendas, comestibles, papelería, zapatería, en cualquier tienda, en los bares, en cualquier comercio, tienda, empresa de la localidad que esté adherida, que están prácticamente todas a la campaña, se puede usar el dinero. Son premios de 10 euros, de 5 euros, de 100, de 600, hay premios de diferentes cantidades. Por ejemplo, en el tema de la ayuda a la natalidad se llegan hasta 600 euros, en la ayuda, en los concursos, de portales, del portal de Belén, de las fachadas y tal, creo que también en cada bloque están en torno a 500 euros. Por lo tanto, es una cantidad de dinero importante que de manera fraccionada se distribuye en la localidad y que repercute directamente en la economía local. Me hablaba usted antes del deporte, yo no quiero pasar por alto por aquello de que nos tira bastante la actualidad deportiva y es lo que más uno lleva en su trayectoria, pero veo que es que tienen ustedes un feeling especial con las federaciones. Van a tener ustedes pues una concentración de baloncesto, van a tener el torneo de voleibol. Me hablaba usted antes de la remodelación en cuanto al césped y el alumbrado de ese campo de fútbol, que también está el atletismo, que han hecho ustedes ahí unas pistas realmente espectaculares. ¿Cómo se consigue esto? Sin hablar del ajedrez, ese campeonato que llevaron ustedes, campeonato de España y muchas más cosas. Primero, teniendo unas buenas instalaciones donde acoger todo ese tipo de eventos. Afortunadamente Marmolejo a lo largo de la historia
ha tenido mucha preocupación en tener buenas instalaciones y ahora pues esas instalaciones se están mejorando, se están manteniendo y se están fomentando. ¿Por qué nosotros acogemos todos aquellos eventos que podemos y estamos predispuestos a que pasen por Marmolejo cuanta más gente mejor? Porque evidentemente eso también mueve la economía local y pone a Marmolejo en el mapa. El tema del ajedrez, el tema del fútbol, el tema del baloncesto, el vóley, hay muchísimas actividades que hacen que Marmolejo sea un referente. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hemos hecho una inversión muy potente en cambiar la pista de atletismo, que estaba totalmente impracticable, y hemos hecho una inversión con fondos propios porque ya era necesario, era irremediable, que ha dejado una pista nueva para cualquier uso que se le quiera dar local o de actividades que vengan de fuera. El campo de césped también está ya, que ya no tiene ni un mes más de vida, como quien dice, pues también hay una inversión importante que se va a aplicar allí, el pabellón cubierto, la piscina cubierta, la piscina al aire libre, son todo instalaciones que están muy bien mantenidas, que están constantemente adaptándose. Sin ir más lejos, este año la piscina cubierta, por cuestiones de COVID, por cuestiones de mejora sobre todo y de adaptación a la normativa, no la hemos abierto y se están haciendo hoy mismo una serie de reformas para mejorar el servicio, para mejorar la seguridad y para garantizar pues, que sea un servicio dentro de una infraestructura que sea sostenible, que se pueda prolongar en el tiempo y que no suponga problemas. Por lo tanto, yo creo que todo eso es importante. Y luego, evidentemente, la acción política. La política no es el problema de nada, la política es la solución. Lo que pasa es que la política hay que hacerla bien. Yo tengo la suerte de tener un muy buen equipo. Antes he nombrado a 2 personas, a Pilar y a Monse, y ahora tengo que destacar a Javier Espósito en esta cuestión porque también le tiene un especial cariño al deporte, tiene un muy buen equipo y se trabaja contundentemente porque las cosas salgan bien. Volviendo con lo que es la programación navideña, a Manuel Lozano, ¿qué es lo que, si tuviéramos que indicar a nuestros telespectadores o a nuestros oyentes, algo que no deben perderse en estas fiestas navideñas, qué sería? Bueno, eso es difícil, pero bueno, sí es verdad que mañana tenemos el alumbrado, la inauguración del alumbrado, que hay algunas cosas pues bueno, que ya teníamos, otras cosas que hemos alquilado y sobre todo cosas que hacemos nosotros en el taller con los herreros y con los electricistas del ayuntamiento. Va a ser una cosa bonita y espectacular mañana sábado, sobre todo también la cabalgata. La cabalgata es un hito muy importante en la Navidad de Marmolejo, independientemente de que entre un evento y otro, que es el principio y el final, en cierto modo, de la Navidad, hay muchísimas actividades, los ciclos de cine, en ese cine español, teatro que tenemos, que es maravilloso, todas las actividades que se hacen en la Casa de la Juventud, donde ve a los niños, pues bueno, hacer adornos navideños, hacer regalos para que otros niños disfruten de esos regalos, actividades que hacen los unos para los otros, actividades deportivas, etcétera, etcétera. Pero bueno, si tuviéramos que destacaría el alumbrado navideño y la cabalgata. Pero hablando de otros asuntos, porque todos no son noticias agradables, ¿tiene usted pendiente qué es lo que va a ocurrir con la demolición de casas nuevas? Bueno, eso no es que sea una noticia no agradable, yo creo que es un reto. ¿El reto cuál es? Pues el reto es conseguir pues, que la presa de Casas Nuevas no sea demolida, sino que sea adaptada y que se convierta lo que hoy es un problema en algo que suponga beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? La presa de Casas Nuevas está situada en el río Guadalquivir, a la altura de San Julián, del poblado de San Julián, y ya tiene una concesión que ha terminado desde el Ministerio con Endesa, que era la concesionaria de aquello para producir luz. Hace ya muchísimos años que se dejó de usar, está totalmente rota, no funcionan las compuertas y eso supone un problema. Confederación plantea, el gobierno plantea que una vez que se extinga, que está el expediente iniciado, esa concesión, se demuela la presa. Entonces nosotros a partir de ahí tuvimos contacto con el Ministerio, tuvimos contacto con Confederación, con el propio presidente, tuvimos contacto con Endesa, hemos montado una mesa de trabajo. Hemos hecho un posicionamiento político rotundo y contundente, de manera que en 2 ocasiones, 2 mociones en el Pleno, aprobadas por la unanimidad de los partidos políticos, PSOE, Ciudadanos y Partido Popular en el Ayuntamiento, se oponen frontalmente a esa demolición. Porque ahí hay varios intereses que se tienen que preservar, sea como sea. El primero, el de los agricultores, el tema de las comunidades regantes que necesitan que exista esa presa, esa rebalsa de agua, para poder hacer efectivo las tomas y que se puedan mantener esas comunidades regantes y esas concesiones. Segundo, un valor arquitectónico terrible. Hay elementos de más de 1000 años que se conservan en esa presa, hay potencialidades turísticas en cuanto al patrimonio que hay que preservar, y luego medioambientalmente, que también es interesante. Todo eso tiene cabida en un proyecto en el que se está trabajando con Endesa, con Confederación y con el propio Ayuntamiento, porque la defensa de eso hay que hacerlo de una manera seria, sin alarde, sin alaraca, de una manera contundente, con la legitimidad de las administraciones y de los entes que están, digamos, inmersos en ese proceso. Está claro que la concesión administrativa que tenía Endesa
con Confederación para explotar la presa ha terminado y ya no la van a volver a poner en marcha? Sí. ¿Está claro que haya que demoler la presa? No. ¿Hay voluntad por parte de todas las partes de que eso sea así? Evidentemente también, y afortunadamente así es. Y yo creo que sin lugar a dudas eso va a terminar en un buen acuerdo, en un proyecto con una inversión muy importante, muy potente que tiene que hacer Endesa, para que en lugar de derribar la presa y perder ese valor arquitectónico, perder ese valor medioambiental y perder ese valor económico con respecto a las comunidades regantes, se pueda establecer una serie de medidas y una serie de criterios que hagan que se fortalezca ese valor monumental, ese valor medioambiental y ese valor económico de cara a las comunidades regantes, al turismo en Marmolejo, etcétera, etcétera. Y además se solucione el problema que ahora puede estar causando en algunos momentos cuando el río crece y la presa sirve de obstáculo. Todo eso se puede regular con una inversión que estaría, pues yo creo que ni más ni menos que a la misma altura que lo que supondría demolerla. Nos vamos a gastar el dinero en demoler una presa cuando se puede rehabilitar, se puede reformar, se puede modificar para que tenga los usos que hoy en día está teniendo, los que antaño tenía, excepto el de la posibilidad de generar luz, porque es una concesión que está extinguida, y a partir de ahí, pues mirar con buenos ojos la presa de Casanueva de Marmolejo y con perspectiva de futuro. Ya pasó algo parecido cuando se demolió la galería del balneario de Marmolejo, cuando curiosamente estábamos nosotros en la oposición y les decía yo a quienes en aquel momento gobernaban que el mismo dinero, o incluso menos dinero que el que se habían gastado en demoler la presa, la pasarela, se la podían haber gastado en reformarla, en mejorarla y en reforzarla, para que no dejara de desaparecer ese elemento que se había convertido ya en fundamental para el balneario. En aquel momento se tomó esa decisión política y en este momento, que es lo que quiero destacar, se ha tomado la decisión política de defender la presa de Casanueva con el consenso de todos los grupos políticos, porque es una cuestión que afecta a todo Marmolejo y por lo tanto tenemos que estar todos involucrados, y así están los portavoces de Ciudadanos y del Partido Popular en esa defensa de la presa de Casanueva. Ese es un reto, pero yo me imagino que a un año y medio, menos de año y medio para las próximas citas con las urnas, las próximas convocatorias de elecciones municipales, habrá muchos retos en la mesa de trabajo de Manuel Lozano. Sí, mucho. El proyecto de Marmolejo es un proyecto que está en constante evolución, va a ser siempre un proyecto inacabado porque siempre habrá cosas que hacer y sobre todo hay muchos retos que hay que afrontar a lo largo del año y medio que queda de legislatura y también a lo largo de la legislatura del 23 al 27. Yo ya lo anunciaba el otro día a mis compañeros en el partido y el otro día en el debate de los presupuestos también lo decía. Mi voluntad es volver a ser el candidato del PSOE a las elecciones municipales en el 2023. No tengo más vocación que la de ser el alcalde de mi pueblo, de cumplir con aquellas promesas que se le han hecho a los vecinos y de seguir trabajando con un equipo de gobierno que funciona perfectamente, que está unido, que está cohesionado, responsable, que está preparado, que tiene experiencia y que yo creo que ha demostrado solvencia. Esa potencia que tenemos, digamos, desde el consenso que se consiguen a la hora de tomar decisiones en el Pleno, desde la empatía que tiene el Ayuntamiento, la propia corporación, no hablo solamente del equipo de gobierno, con toda la ciudadanía, tiene que ser un proyecto que se vaya fortaleciendo, como todo eso que decíamos que fortalecemos año tras año en el presupuesto, en la línea de vida de nuestro pueblo. De manera que el reto del 2022 sea el mismo que el del reto del 2023. Seguir trabajando por Marmolejo, seguir fortaleciendo todos esos servicios, seguir desarrollando ese polígono industrial. Le hemos puesto la luz, están viniendo empresas, van a seguir viniendo empresas. Marmolejo se está viviendo cada vez mejor, Marmolejo cada vez más oportunidades y efectivamente eso, yo como alcalde no tengo otra perspectiva que la de ser el alcalde también del 23 al 27, pero no porque sea una cuestión obligada, porque haya trabajo que hacer, que eso siempre estará, del 23 al 27 y del 27 al 31 también, evidentemente habrá mucho trabajo, sino porque lo que me mueve, es lo que me da las ganas de salir todos los días a trabajar, es ser el alcalde de Marmolejo. Yo cuando salgo por la mañana, salgo muy temprano a la calle, sé que todos los días, cuando terminen, habrá algo bueno que yo haya hecho, que haya propiciado por Marmolejo, y eso me llena de orgullo, me llena de satisfacción, sobre todo de motivación, la perspectiva de lo local, de mi pueblo. Eso yo creo que es lo más importante, el trabajo más importante que puede desarrollar un político, el levantarse todos los días y el saber que va a ser algo por la gente que lo rodea, por la gente que directamente te puede pedir las cosas, sobre todo poner ese granito de arena y ese esfuerzo y ese trabajo y esa parte de tu vida en que tu pueblo, pueblo de tu familia, de tus amigos, pueblo de tu vecino o vecina, sea un poquito mejor todos los días.
Visitar Marmolejo, conocer Marmolejo, da muestra evidente de ese cambio que se ha producido desde ese 2015 y, como usted dice, ¿eso refuerza la posición de quien encabeza ese equipo de gobierno? Correcto, yo me siento orgulloso. Yo siempre, además mis compañeros del equipo de gobierno me lo dicen, es que eres muy cansino, siempre lo dices, no hace falta que lo digas tanto, parece que siempre estás pidiendo disculpas. No, yo siempre, cuando empiezo a hablar de lo bueno que tiene Marmolejo, de lo bueno que hemos hecho sobre todo, siempre empiezo, en muchísimas ocasiones empiezo pidiendo disculpas, porque estoy seguro que nos estaremos equivocando todos los días, porque hacemos tantas cosas que en algunas nos tenemos que equivocar, porque sabemos reconocer nuestros errores y rectificarlos, porque estoy seguro que hay sitios donde no llegamos, y aunque nos esforcemos por llegar todos los días, siempre hay algo que se nos queda atrás, porque estoy seguro de que por mucho que queramos trabajar, siempre habrá algo que se quede atrás, pero de alguna manera también hay que saber valorar lo que hemos conseguido. ¿Y eso quién lo ha conseguido? ¿Lo ha conseguido el alcalde de Marmolejo? No. ¿Lo ha conseguido el equipo de gobierno? Tampoco. Lo ha conseguido todo el pueblo, porque al final el hecho de que haya un respaldo muy importante en la candidatura que yo presenté en el 2015 y mucho más en el 2019, el hecho de que haya una corporación que sea capaz de llegar a consensos pleno tras pleno, aprobando o por lo menos no poniéndose en contra de determinados proyectos beneficiosos para Marmolejo, el hecho de que la gente entienda que el ayuntamiento es su casa, es la casa de todos, que allí se prestan servicios, que se solucionan problemas, es porque hay un proyecto de pueblo que se está fortaleciendo, un proyecto de pueblo que hace que efectivamente yo me sienta orgulloso de ser el alcalde de Marmolejo. Por eso quiero repetir en las elecciones del 2023, por eso quiero que mi equipo de gobierno mantenga esa tensión de trabajo, esa ilusión por hacer las cosas, por eso quiero que los ciudadanos sigan mirándonos directamente día a día a los ojos, para que no perdamos ni un momento en seguir haciendo que Marmolejo sea un lugar cada vez mejor donde vivir, y que seamos cómplices de los ciudadanos y el ayuntamiento, los ciudadanos y la política, los ciudadanos y nosotros como equipo de gobierno y como corporación, de ese futuro que entre todos estamos forjando por Marmolejo. Hemos hecho muchas cosas, muchísimas. De hecho hicimos este verano un repaso prácticamente a mediados de la legislatura de lo que habíamos conseguido en los últimos 6 años, y haciendo mucho hincapié sobre todo en los 2 de legislatura, para dar cuenta a los ciudadanos. Lo hicimos por los barrios, lo hicimos en medios de comunicación, en redes sociales, infinidad de entrevistas, para dar cuenta de lo que habíamos hecho, para que sepamos lo que hemos conseguido, pero sobre todo a partir de ahora lo que toca es mejorar ese balance, explicar ese balance y sobre todo mirar hacia el futuro, mirar hacia esa legislatura que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, que también va a suponer un reto para Marmolejo y por lo tanto para nosotros como responsables que aspiramos a gobernar. En esta recta final de legislatura, ¿qué es lo que en la agenda de trabajo de Manuel Lozano más le preocupa? Pues lo que te decía, el polígono industrial. El polígono industrial es fundamental. RQR, ¿no? El polígono industrial es... Piensa que, mira, todos los pueblos tienen singularidades, peculiaridades, y todos los pueblos tienen algo muy bueno. La provincia de Jaén, que evidentemente conozco gran parte de ella, los compañeros y compañeras de otros ayuntamientos siempre tienen algo muy bueno, muy potente. Pero sea como sea, hay determinados elementos, determinadas cuestiones que diferencian unos pueblos de otros. Nosotros Marmolejo, pues el balneario, evidentemente eso es un balneario de aguas tomadas, con las características, con las circunstancias que tiene, con la historia que tiene, pues nos diferencia. Pero también hay algo que nos hace diferentes y especiales, que es la ubicación que tenemos justo al lado de la autovía. Y a la misma vez hay otro factor que también es diferenciador, que es el hecho de que se haya podido construir a lo largo de los años 250.000 metros de suelo industrial justo a pie de autovía. ¿Era un reto para nosotros? Por eso hago tanto hincapié en el polígono industrial cuando llegamos en el 2015, sí. Primero por lo que suponía el polígono industrial, porque eso era el futuro de Marmolejo. Hay empresas de logística que se están instalando ya, hay una gasolinera que inauguramos el otro día, hay diferentes sectores que se están interesando por ese polígono y por lo tanto eso generará empleo, generará riqueza. Por lo tanto el reto era futuro. Pero es que fíjate que cuando en el 2015, en junio de 2015, entramos a gobernar ese polígono industrial, que hoy estamos hablando de que a lo largo de la legislatura, a lo largo del año que viene, vamos a terminar la luz, se va a desarrollar esa inversión que va a terminar con 2 millones de euros y le van a incorporar otro medio millón de euros. Cuando yo llegué, se estaba hablando de que había 4,5 millones de sentencias judiciales firmes que decían que teníamos que devolver ese dinero a los que en su día habían comprado parcelas del polígono por diferentes cuestiones que la legislatura entre el 11 y el 15 se desarrollaron. Como no hay que hablar del pasado sino del futuro, el futuro de Marmolejo pasa inexcusablemente por ese polígono industrial. Y de esos 4,5 millones que había encima de la mesa, que tuvimos que devolver religiosamente con sus intereses y con sus gastos de las costas de los juicios, etcétera, etcétera,
De esa perspectiva la cambiamos totalmente y pasamos a poder ofrecer terreno con unas muy buenas condiciones, a poder hablar con empresas y a poder trabajar en eso, en que el 100%, porque ahora solamente hay luz en una parte, el 100% del polígono industrial esté electrificado. ¿Eso será a lo largo del ejercicio 2022? Sí. ¿Eso es seguro? Pues entiendo yo que sí, pero para que eso sea 100% seguro, tiene que haber un gobierno, un alcalde, un equipo de gobierno responsables que estén encima de eso. Y que si entre el 14 y el 25 de febrero se tienen que celebrar las reuniones para la firma de las actas previas en el Ayuntamiento de Marmolejo, velar porque eso sea así, se cumplan todos los plazos de publicaciones. Esta mañana mismo, antes de venir, he estado despachando con el arquitecto y con el concejal de obras, que está pendiente también del tema, para hacer un cuadrante con las fechas de publicación en los boletines para que no se pierda ni un día más. A la misma vez tenemos que estar pendientes también de que Endesa, que es quien tiene que desarrollar esa obra, empiece en los plazos que hay marcados en ese convenio. A la misma vez hay que hacer un trámite dentro de lo que es industria para legalizar la línea interior, que también tiene que empezar en un momento determinado. O sea, todo ese trabajo hay que desarrollarlo a lo largo que viene, para que cuando pase el año, cuando llegue septiembre, el mes de octubre, el polígono industrial esté al 100%. Porque es el futuro de Marmolejo, porque es un problema que hemos convertido en un generador de oportunidades y porque se lo prometimos a los vecinos y vecinas de Marmolejo. Electrificaremos el polígono industrial de Marmolejo, y lo que hoy supone un lastre y un problema para el municipio será un generador de empleo y de riqueza. Esa es una promesa que le hicimos en las elecciones municipales del 2019 y es una promesa que vamos a cumplir antes de que termine esta legislatura, con el objetivo de que esa promesa, que se suma a la que hicimos entre el 15 y el 19, de volveremos a beber agua y a pasear por nuestro balneario, se cumplió, sea nuestro mayor aval, nuestro mayor garante, para que cuando vuelva a presentarme a la elección en el 2023 y le volvamos a prometer a los vecinos determinadas cuestiones de cara al futuro del pueblo, entienda que la cara que se pone en los carteles y el equipo que acompaña esa cara, que soy yo y el equipo del Partido Socialista, es un equipo solvente, responsable y que cumple con sus promesas. Por lo tanto, el proyecto que se desarrolla en Marmolejo es un proyecto en el que, demostrando que trabajando, esforzándose, siendo sinceros, se consiguen cosas de la mano de todo y cada uno de los vecinos y vecinas de Marmolejo. Por lo tanto, ese proyecto no es el proyecto de una persona ni de un partido, es el proyecto de un pueblo. Y ese es el éxito verdadero de Marmolejo. Uno de los retos conseguidos es el saneamiento de esa economía en Marmolejo. Fundamental. Piensa que nosotros cuando llegamos en el 2015 se tardaba, te lo he dicho antes, un año en pagar una factura. Ahora tardamos 2-3 semanas. Piensa que cuando nosotros llegamos había 1,5 millones de euros que se debían a proveedores. Hoy en día no tenemos ninguna deuda con proveedores. Piensa que se debían 400.000 euros de consumo de luz. Hoy vamos prácticamente pagando al día, pagando al día los recibos de luz. 60.000 euros de teléfono que se debían casi 15 millones de pesetas, 70 y tantos, casi 80.000 euros en abogados y en procuradores de todos los líos, los litigios que había, 4,5 millones de euros que había que devolver con sentencia judicial firme a los que habían comprado parcelas. Se devolvió dinero, con otros se negoció, otros han aguantado y están ahí desarrollando su actividad. Había 3.600.000 euros de pagos pendientes de aplicación en el presupuesto. Hoy tenemos un remanente de tesorería positivo de casi 500.000 de euros. Teníamos un presupuesto prorrogado del 2012, que era un presupuesto además que venía inflado, cuadrado de cualquier manera para cumplir el trámite y que se había desarrollado durante toda la legislatura. Hoy aprobamos desde el 2015, que aprobamos el presupuesto del 16, todos los presupuestos en tiempo y forma. Entran en vigor el día 1 de enero y son tan reales que a día de hoy, el otro día tú lo decías al principio, aprobamos ese presupuesto y se establece una serie de prioridades que en función de la voluntad del gobierno podrán o no estar incorporadas al 100% en ese presupuesto. Son cuestiones que hemos convertido en estructurales, derechos, servicios, acciones directas que el ayuntamiento desarrolla a lo largo del año, que por voluntad del equipo de gobierno se han convertido en estructurales y que entran dentro de esa prelación, los préstamos, las nóminas, la deuda de ejercicios anteriores, el mantenimiento de esto, el mantenimiento de lo otro, las ayudas sociales, todo eso son cuestiones estructurales que forman parte de esos 6 millones de euros. Hemos conseguido estabilidad en el ayuntamiento económicamente hablando. Y desde esa estabilidad económica se consigue dar estabilidad al resto de las cuestiones. Por eso yo siempre he hecho mucho hincapié en el tema económico, siempre lo he explicado muy bien, primero porque tiene que saber la gente cuál es la situación, para ver el por qué sí o el por qué no de las cosas. Segundo, porque estamos administrando dinero público, no es mi dinero, y por lo tanto hay que dar cuentas constantemente. Y qué mejor manera que explicar día a día lo que se está haciendo con el dinero de los demás. Y también porque esa fortaleza y esa estructura económica hacen que podamos tomar decisiones de futuro. Nosotros empezamos que tomábamos las decisiones de un mes para otro. Yo recuerdo que cuando llegué,
el primer día, no recuerdo si fue el 15 de junio, el 17 de junio, en torno a esa fecha, fue la primera vez que me senté como alcalde de despacho, había que pagar las nóminas y la paga extra. Y no había dinero, pero literalmente no había dinero para pagar eso. Yo recuerdo que le pregunté al tesorero, un hombre mayor y veterano, oye, ¿y esto cómo pagamos las nóminas? Y el hombre me contestó una cosa que era de perogrullo, y tú verás que eres el alcalde. Es verdad, ese hombre ha trabajado conmigo y sigue trabajando y es una pieza fundamental, pero me dijo algo que me abrió los ojos. Digo, pues sí, es verdad, soy el responsable de esto. Con la ayuda de Diputación en su momento pudimos pagar esas nóminas y afrontar por una etapa en la que se ha desarrollado desde esa estabilidad que conseguimos en el 2015 a ese, de la legislatura de 2015 me refiero al 2019, a ese saneamiento incipiente de las cuentas, de las deudas que está teniendo el Ayuntamiento de Marmolejo desde los últimos meses de la legislatura pasada hasta ahora. Teníamos un préstamo de los fondos MINER de 2.700.000 euros, si no recuerdo mal, que ya ha desaparecido, que lo hemos podido pagar. Hemos bajado la deuda del Ayuntamiento de Marmolejo, hemos refinanciado cosas, nos hemos acogido a los planes que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez para poder, digamos, atenuar ese impacto económico que tenía la deuda en el Ayuntamiento. Hemos sido responsables. El primer presupuesto que hicimos conseguimos un superávit de 900.000 euros. Que nos sirvió para pagar parte de ese 1,5 millones de euros que debíamos a proveedores, porque era imposible seguir mirando hacia adelante y haciendo cosas nuevas con ese 1,5 millones atrás, colgado a la espalda de gente a la que se le debía dinero desde el 2012, y yo era alcalde en el 2015. Eso ha sido fundamental, y eso ha hecho que se pueda trabajar de otra perspectiva, de esas decisiones que se tenían que tomar prácticamente de un día para otro, a poder planificar cuestiones de polígono, cuestiones de turismo, cuestiones de infraestructura, a meses o incluso a años vista. Nosotros tenemos proyectos para la legislatura del 2023, tenemos elementos que vamos a incorporar en el programa electoral, porque sabemos cosas que ahora por cuestiones de tiempo y de liquidez económica no se van a poder desarrollar o ejecutar, pero que sí vamos a ejecutar entre el 23 y el 27, evidentemente si gobernamos. Porque sabemos que el Ayuntamiento es capaz de desarrollar esos proyectos, porque económicamente lo hemos estabilizado, lo hemos saneado, o lo estamos saneando y lo vamos a fortalecer. Por lo tanto, ese elemento de la estabilidad económica ha sido fundamental para que la gente sepa que hay gente responsable. La gente, me refiero a los marmolejeños y las marmolejeñas, sepan que hay gente responsable en el Ayuntamiento. Lo hemos hecho, todo eso, juntos, y no subiendo los impuestos, no subiendo las tasas, ampliando la cartera de servicios y de derechos que el Ayuntamiento presta a los ciudadanos y a las ciudadanas, atendiendo a aquellas necesidades no solamente de programa electoral, sino que han ido surgiendo, atendiendo pues todas esas, digamos, eventualidades que surgen. Hemos hablado del COVID, hemos hablado de la pista de atletismo, por ejemplo, que llegó un momento que ya no se podía usar y ha sido una inversión potente. No sé, se me vienen a la cabeza muchas cuestiones que hemos ido atendiendo, y eso ha sido fruto de ese proyecto conjunto, serio, repensado y meditado. No se trata de una cuestión de estar continuamente dando pelotazos en cuanto a la gestión, que eso condiciona al final el día a día, sino de que sea una gestión sostenida, muy intensa, que al final hay picos de cosas muy importantes que se hacen, pero que sobre todo el mantenimiento del nivel de recursos, de infraestructura, de trabajo, de esfuerzo, sea el que verdaderamente dé como resultado que hoy, pues, el pagar las nóminas en el Ayuntamiento de Marmolejo al alcalde me quita del sueño muchísimas cosas, pero las nóminas, el pagar los préstamos, el poder atender la ayuda de emergencia, el poder sufragar las inversiones que tenemos comprometidas, el poder sufragar la parte de las subvenciones que nos corresponden en las que son cofinanciadas, no me quita el sueño, porque la estructura está preparada para mantenerlo y sostenerlo. Me quita el sueño en qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar determinados problemas que tiene la gente, determinadas cuestiones que necesitamos para seguir creciendo como pueblo. Me quitan el sueño cuestiones de futuro, pero no cuestiones del presente y del pasado. Pues una de esas cuestiones de futuro tiene que ser, sin lugar a dudas, ese dinero que va a venir de la Unión Europea a nuestro país, y en el que me imagino que también Marmolejo ya tendrá preparado su proyecto. Sí, evidentemente. Nosotros ya en su día, desde Diputación, nos pidieron que hiciéramos. Yo me acuerdo que el presidente de la Diputación lo llamaba un poco una carta a los Reyes Magos, porque evidentemente era todo aquello que pudiéramos pedir y que fuera susceptible de que entraran en los fondos. Determinados resortes a los que había que pedir, etcétera, etcétera, lo hicimos, y pedimos muchísimas cosas. Recuerdo, por ejemplo, que pedimos la financiación del centro termal en el balneario de Marmolejo, que pedimos financiación para temas de saneamiento, para temas de modernización de la ciudad con el tema de Smart City, etcétera, etcétera, de la ciudad, en este caso del pueblo de Marmolejo. Todo eso fue un proyecto general de muchísimo dinero que se planteó, por lo tanto tenemos claros cuáles son los retos, cuáles son las cuestiones de futuro que son necesarias para Marmolejo, y evidentemente, mientras tanto, hemos seguido trabajando en determinados frentes, porque el dinero va a llegar, pero está llegando. El dinero está llegando ya, lleva tiempo ya llegando, poquito a poco, a determinados sitios. Por ejemplo, hay muchos fondos europeos
los fondos IDAE para temas de saneamiento, que lo estamos usando, y de accesibilidad y de movilidad. Ya hemos hecho algunos proyectos y tenemos algunos que se nos están financiando para temas culturales. Estamos trabajando en que el ayuntamiento sea permeable a todos esos fondos. Y digo esto porque en un momento determinado la inmensa mayoría de esos fondos, yo estoy de acuerdo, son cofinanciados, aunque sea un poquito. Eso, el efecto ese multiplicador de que uno pone un poco, otro pone otro poco, otro pone otro mucho, al final es mucho más, ¿no?, el efecto que se consigue. Nosotros hasta hace poco éramos impermeables a todas esas cuestiones porque no teníamos dinero que poner, porque no podíamos afrontar con garantía que pudiéramos poner nuestra parte o pudiéramos desarrollarlo con solvencia. Ahora sí, ahora está el ayuntamiento perfectamente preparado, económica y técnicamente, para afrontar todo eso. Nos hemos reforzado en muchísimos aspectos, también en el técnico, para que todas esas subvenciones, todas esas ayudas se pidan bien, se ejecuten bien y se justifiquen bien, de manera que el dinero llegue, se disponga de él y se aproveche, de manera que no haya que devolverlo, que no sean inversiones fallidas, etcétera, etcétera. Estamos dispuestos, estamos preparados y efectivamente, como agua de mayo, no se dice, caerá ese dinero en todos los pueblos de España, en todos los pueblos de Andalucía, de Jaén y por supuesto también en Marmolejo. Pues agradecemos a Manuel Lozano, alcalde de Marmolejo, que nos haya permitido en esta serie de programas que estamos realizando en esta casa a través de Multimedia Jiennense, en 10 Televisión Andújar y en Ser Andújar, que hoy nos hayamos podido adentrar en lo que es el día a día de Marmolejo. Estamos en estas fechas tan especiales como son las fiestas navideñas. Vive la Navidad en Marmolejo es esa campaña que hasta mediados del mes de enero se va a desarrollar en esta localidad, y lo que yo no quiero, alcalde, es despedirnos sin dejarle precisamente nuestros micrófonos, nuestras cámaras para esa última reflexión o ese último mensaje que quiere usted hacer llegar. Bueno, pues yo creo que un mensaje, dada la fecha y las circunstancias y la situación también, de ilusión y de esperanza a todos los vecinos de mi pueblo y a cualquier ciudadano que pueda estar viendo esta entrevista. Tenemos una sociedad que ha demostrado que es capaz de recomponerse y de afrontar todos esos retos y todas esas adversidades. Fundamental, la administración, los ayuntamientos y los gobiernos de cualquier símbolo político, de cualquier nivel, desde el gobierno de España hasta los ayuntamientos, son capaces de entender que la ciudadanía necesita una acción política seria, que los ciudadanos tienen que tener una cobertura, y en eso también es fundamental los medios de comunicación, porque esa información de lo que está pasando y de lo que se están haciendo en las administraciones es que es necesario que llegue a los ciudadanos. Por lo tanto, ilusión y esperanza para los vecinos y vecinas de mi pueblo y para todo el mundo, porque yo creo que hay retos importantes que nuestro país, nuestros territorios están afrontando y que somos capaces de solventar entre todos. Pues lo dicho, muchísimas gracias por su visita, y a ustedes, como no, muchísimas gracias por habernos permitido hoy llevarles hasta sus hogares esta información relacionada con Marmolejo. Seguiremos durante este mes de diciembre con esos otros municipios que tanto tienen que contarnos, que tanto tienen que darnos a conocer y que compartir con todos ustedes en la programación de Ser Andújar y 10 Televisión Andújar. Hoy por hoy, Ser Andújar.